Hola, ¿qué tal, gente hermosa, gente bonita? Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, domingo 22 de diciembre. Estamos en nuestra serie de Navidad, Al Mundo Paz. Hoy es el día 24, perdón, y se titula El Pan del Cielo. El Pan del Cielo. Jesús es el Pan del Cielo, el regalo que Dios envió para satisfacer nuestra más profunda necesidad, para saciar nuestra hambre. Jesús es ese pan del cielo. Y hoy reflexionaremos sobre eso y déjenme continuar reflexionando sobre lo siguiente. Voy a decir una afirmación y luego la explico. Lo más importante de la Navidad son los regalos. Y muchos dirán, no, ¿cómo van a ser los regalos? ¿Qué es esa mentalidad materialista, consumista? Todo el mundo anda pensando en regalos y gastamos quién sabe cuánto dinero en comprar regalos para darnos unos a otros. Muchos de esos regalos se tiran a la basura o la gente los regala después por ahí y solamente estamos pensando en la mercadotecnia y estamos cayendo en las garras del consumismo. ¿Cómo puedes decir que la Navidad es sobre los regalos? Bueno, espérame. No me refiero a esa clase de regalos materiales. La Navidad se trata de los regalos que Dios envió al mundo en su Hijo Jesucristo. De hecho, la Navidad se trata sobre todo de un regalo. Y ese regalo tiene nombre, es Cristo Jesús. Jesús es el regalo de Dios para la humanidad. Jesús es el pan del cielo que descendió para saciar nuestra hambre. Jesús es el agua de vida que vino a quitarnos la sed. Por eso la Navidad se trata de los regalos, del regalo que Dios nos dio en Cristo Jesús y de todo lo que Jesús vino a regalarnos: amor, paz, esperanza, gozo, justicia, sanidad, libertad, etcétera, etcétera. Y continuando con la reflexión de los regalos, mira que los regalos muy a menudo dicen algo de nosotros. ¿A qué me refiero? Cuando alguien te da un regalo, quizá te está diciendo algo, ¿no? Por ejemplo, si alguien te regala un desodorante, ¿qué te está diciendo? Que hueles feo. Si alguien te regala una pastillita, un chicle para el mal aliento, ¿qué te está diciendo? Que te huele feo la boca. Imagínate que yo en Navidad le regalo a mi esposa un libro que se llama ¿Cómo ser una buena esposa? ¿Qué significa eso? Que pienso que no es una buena esposa y probablemente que yo no soy un buen esposo, porque ¿cómo doy esa clase de regalos, no? Cuando alguien te da un regalo, muchas veces te está diciendo algo, no siempre, a veces simplemente es un regalo y ya, pero hay veces que te están diciendo algo. Pensé en ti, creo que necesitas esto. Ahora pensemos en esto, ¿qué nos mandó Dios? Nos mandó un Salvador, porque eso era lo que necesitábamos. Pero también nos está diciendo algo. Nos está diciendo que estábamos perdidos y necesitábamos un Salvador. Nos envió un libertador, ¿por qué? Porque estábamos esclavizados al pecado. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque mira, si nuestro problema más grande hubiera sido una cuestión política, bueno, Dios nos hubiera mandado un gobernador, un presidente, un rey humano. Si nuestra necesidad más grave hubiera sido militar, Dios nos hubiera mandado un general de un ejército, ¿no? Si nuestra necesidad más grande hubiera sido física, médica, pues nos hubiera mandado un doctor. Si nuestra necesidad más grande fuera psicológica, nos hubiera mandado un psiquiatra. Si nuestra necesidad más grande fuera económica, nos hubiera mandado un economista, un administrador. Pero no nos mandó ni un político, ni un militar, ni un psiquiatra, ni un administrador. Nos mandó un Salvador, porque nuestra necesidad más grande era espiritual. Nuestra necesidad más grande es que estábamos perdidos y necesitábamos un Salvador. Por eso Jesús vino. Él es el libertador que vino a salvarnos. Él es el pan del cielo que vino a saciar nuestra sed. Vamos a continuar leyendo la historia de Navidad en Lucas 2, del 3 al 7. Sigamos reflexionando en esta hermosa escena, no sin antes orar. Gracias, Señor, por enviarnos a un Salvador. Es exactamente lo que necesitábamos. Jesús es el pan del cielo que sacia nuestra hambre, que quita nuestra sed. Permítenos saciarnos en Cristo, creer en Cristo y ser salvos por nuestro Salvador, liberados por nuestro libertador. Te pedimos que nos hables el día de hoy en Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a la palabra de Dios en Lucas 2, del 3 al 7, que dice así. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en el mesón. Seguimos contemplando esta hermosa historia, esta familia, José y María, este hombre, esta mujer embarazada, y José lleva a María a Belén para ser empadronados, para cumplir con sus deberes civiles, sí, pero también a lo mejor, dijimos ayer, ¿verdad?, para alejarla de los chismes y de lo que pudiera decir la gente allá en Nazaret, y vinieron a Belén y estuvieron allí, y ahí se dieron los días de que naciera el bebé, y le pusieron por nombre Jesús, lo acostaron en pañales, lo envolvieron en pañales, lo acostaron en un pesebre, porque no hubo lugar para él en el mesón. Seguiremos reflexionando en esta hermosa escena de Navidad, pero hoy quiero concentrarme en un par de cosas. Ya hemos dicho que Jesús es el Mesías esperado, el que cumple todas las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, y por eso nace en Belén. Las profecías, Miqueas decía que el Salvador, el Mesías, libertador, enviado de Dios, nacería en Belén. ¿Por qué Belén? Bueno, tiene que ver con la conexión con David. David había sido un gran rey y había sido el rey durante la época de oro del pueblo de Dios. Esa época que todos decían, oh, cómo no tenemos un rey como David para regresar a ese momento de plenitud, de esplendor. Muchos países, muchas instituciones tienen esas épocas, ¿no? Esa época dorada. Familias, personas también, esa época dorada. Ojalá volviera a esos tiempos de oro donde todo estaba bien. Bueno, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenía esa época de oro y la figura representativa era David. ¿Cómo no regresamos a esa época donde éramos independientes, donde el reino era grande y fuerte, donde teníamos un rey y Dios nos bendecía? No como ahora que estamos conquistados. Y el pueblo de Dios anhelaba, esperaba a esa figura como David, descendiente de David, porque además Dios había prometido a David, siempre habrá un descendiente tuyo en el trono. Y el pueblo de Dios se encuentra sin rey, con un rey espurio, dominados por los romanos, etc. Así es que por eso el Mesías iba a nacer en Belén. Pero en este momento la ciudad de Belén no es una ciudad tan importante, es una pequeña aldea. Y su nombre es muy significativo. Ustedes saben que en la Biblia los nombres tienen un significado importante porque representan lo que son. Nos hablan de su significado en la historia. Y Belén significa casa de pan. Casa de pan. Así que el hecho de que Jesús naciera en Belén tiene un gran significado. Por un lado tiene el significado de que es el descendiente de David. José era descendiente de David. Y Jesús no lo era, no en la sangre, porque Jesús no es hijo de José. Jesús es concebido por el Espíritu Santo y Jesús no fue producto de una unión humana, fue producto de un milagro de Dios, la encarnación de Dios. Sin embargo, nació en esa familia y nació por el vientre de María en la familia de José. Así es que, de cierta manera, sí es descendiente de David, no en la carne, sino en cuanto a la familia en la que nació. ¿Por qué? Porque es el Mesías prometido. Jesús es el Mesías prometido. Él es el pan del cielo, el descendiente de David, el rey que viene a ocupar el trono de David. Y es el pan que descendió del cielo. Por eso nace en Belén. Déjenme ir a las 3 enseñanzas de este devocional. Número 1. Y vamos a decir estas enseñanzas basados en la manera del nacimiento de Jesús. ¿Cómo nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? Hay 3 cosas que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Número 1, de la casa de David. Jesús nació de la casa de David. Significa que Él es el Mesías. Jesús es el Mesías. Esta es mi primera enseñanza. Y yo sé que ya lo he dicho muchas veces, no estoy descubriendo ningún hilo negro, pero vale la pena que entendamos lo que esto significa. Miren, muchas veces yo aquí comparto cosas de la Biblia, información, y de pronto hay gente que me dice, ¡ay, qué interesante, mira, qué buenos datos! Y agradezco mucho sus comentarios, pero de pronto yo me quedo un poco insatisfecho. ¿Qué me estás diciendo? Eso de qué interesante, qué buenos datos. Esto es más que simples datos. Esto es más que simple información interesante. Se trata de la palabra de Dios. Se trata de entender lo que Dios dijo en su palabra, porque esto que estamos leyendo, mis amados hermanos, es palabra inspirada por Dios. Y si queremos entender la palabra de Dios, tenemos que saber estos datos, pero no es nomás por saber datos.
Yo no estoy aquí diciendo información nomás para que nos hagamos los interesantes en la conversación sobre la mesa o para que tengamos información en la mente. No, tiene que ver con entender la palabra de Dios, con profundizar el significado de lo que Dios ha revelado en su Escritura. Y me parece que entender que Jesús es el Mesías es muy profundo. Es el Mesías, es enviado de Dios que estábamos esperando por siglos. Y que el pueblo de Dios, muchos ya casi sin mucha esperanza. A veces como esa esperanza que a veces tenemos, que conservamos la idea de que esperamos eso, pero ya ni esperamos tanto que llegue porque ya pasó tanto tiempo. ¿No? Bueno, el pueblo de Dios le habían prometido un Mesías, descendiente de David, un rey que estaría en el trono de David, que nacería en Belén, que vendría a traer libertad y salvación. Y no llegaba y no llegaba. Y de hecho la situación parecía empeorar. Los conquistaban los griegos, los persas, los romanos. Pero finalmente llegó Jesús el Mesías. Número 2, Jesús es un rey diferente. Nació en condiciones humildes. Jesús no nació en un palacio, nació en un mesón. No lo acostaron en un trono de oro, en cuna de oro, sino en un pesebre. ¿Sabes lo que es un pesebre? Un lugar donde comen los animales. Se trata de un rey diferente. Mira cómo dice Isaías 1:3. Esto es muy interesante. Esto es una profecía del Mesías. Siglos antes, dice Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué interesante esta profecía que menciona el pesebre y dice, hasta los animales conocen a su dueño, hasta los animales saben cuál es el pesebre de su amo. Pero el pueblo de Dios no reconoce, no tiene conocimiento. Y eso fue lo que pasó con Cristo. El pueblo esperaba un Mesías guerrero con espada que derrotara a los romanos. Y llegó un niño envuelto en pañales porque Jesús era un rey diferente. Sí era lo que esperaban, pero no llegó como lo esperaban. Porque vino a traer sacrificio, paz, amor, no espada. Este es Jesús. Y por último, Jesús es Dios con nosotros. Me parece muy bonita la escena de Jesús naciendo. La estudiaremos mucho más profundamente mañana, pero es muy íntima. Muy íntima. José, María, en un lugar muy humilde. No hay lujos, no hay riqueza. Es una escena muy ordinaria y al mismo tiempo íntima. Eso nos recuerda que Jesús vino a estar en nuestra intimidad. Él vino a habitar en nuestra cotidianidad. Por eso no necesitamos hacer grandes rituales majestuosos para tener una relación con Dios. Tú puedes tener relación con Dios ahí donde estás. Ahí, en tu auto mientras vas al trabajo. Ahí en tu casa, antes de empezar el día. Ahí en la oficina, en ese tiempo que tienes. Ten una relación con Cristo, porque Él vino a estar con nosotros, alimentarnos con su palabra. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque es nutriente para nuestro ser. Jesús es el pan del cielo que viene a nutrirnos, mi amado hermano. Cómelo, disfrútalo. Ahí está, listo, para que seas alimentado. Pero a veces estamos tan ocupados con otras cosas. A veces estamos buscando otro tipo de Mesías, cuando Él está ahí disponible en nuestra intimidad, en nuestra cotidianidad, para alimentarnos, para salvarnos. Reconozcámoslo donde estamos y comamos el pan del cielo. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias porque nos hablas todos los días. Y gracias, Señor, porque mandaste al pan del cielo, Cristo Jesús, para alimentarnos. Permítenos, Señor, saciarnos de pan de vida, llenar nuestra vida del pan del cielo, todos los días orar, todos los días leer tu palabra. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.